Precisamente Estados Unidos en el día de hoy se paraliza en tan solo horas para prestar atención a un discurso esperado por muchos. Una mayoría republicana dentro del Congreso va a recibir con beneplácito las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. Sin embargo, detractores, incluso integrantes del Congreso, han advertido que no van a acudir a esta cita. Otros analistas también insisten en que se trata de una actividad de propaganda. No hay rendición de cuentas. Hay una delimitación de cuáles van a ser las líneas de acción del segundo mandato de Donald J. Trump. Vamos a hablarlo con nuestro próximo invitado, Luis Montes. Él es analista político demócrata. Hay mucha crítica en el día de hoy. Se espera que sea una actividad de campaña, de acuerdo a algunos expertos en materia de política estadounidense de inclinación demócrata. Afirman que más bien se va a tratar de un evento de MAGA, hacer nuevamente Estados Unidos grande de nuevo. Ese es el lema del presidente Trump, que lo lleva siempre en una gorra, y eso es lo que le van a pedir quizás la mayoría de quienes aplaudan. Bienvenido, cuéntenos por favor. Buenas tardes. Sí, bueno, esto pareciera que va a ser más un rally, un meeting, ¿verdad? Como el que nos tiene acostumbrado. Va a tocar un par de temas, pero lo va a tomar de manera muy superficial. Va a hablar muy probable del trato el deal que se está tratando de hacer con Ucrania. ¿Verdad? Sobre los minerales. Obviamente esto es una reversa que ha tenido Estados Unidos, décadas y décadas de política en apoyo tanto a la OTAN, ¿verdad? Al aliado Ucrania, y en contra, acérrimo enemigo, ¿verdad? Que es Rusia. En ese sentido, creo que va a destinar un par de minutos a eso. Va a hablar acerca, ¿verdad? De Dodge, de lo que se espera, ¿verdad? Que sea, esta es básicamente su política de reestructuración del gobierno a través de Elon Musk. Creo que en ese sentido, y como lo hemos visto en estos análisis que se han hecho de opinión pública, es precisamente ese es el talón de Aquiles de Trump. Es precisamente eso por lo que ha bajado abajo del 50% de aprobación en las primeras 6 semanas, a pesar de que él va a decir de que es el presidente más popular, ¿verdad? En sus primeros días, y cuando uno ¿verdad? Contrasta esa información que él va a dar con la información, ¿verdad? Histórica de Estados Unidos, va a ser muy diferente. Pero al final, sí, como bien usted lo decía, la base vaga, como le llamo yo, es precisamente la que va a prevalecer en la audiencia, y es la que va a aplaudir todo lo que, ¿verdad? Lo que Trump básicamente diga. Es una prueba de fuego quizás lo que atraviesa en estos momentos la bancada republicana, tomando en cuenta que pareciera buscar consolidar lo que es un movimiento trumpista. Pregunto si en 2 años, cuando vengan las elecciones de medio mandato, se va a ver fortalecida también la política estadounidense en el lado republicano. ¿Conseguirá de alguna manera detractores que se sumen a las críticas en contra de esta administración? Son algunas voces que se han escuchado de manera muy repetitiva sobre críticas en materia de migración y también de economía. Bueno, tradicionalmente, ¿verdad? Las elecciones de medio término, que son de corte legislativo, tratan en su mayoría el partido de la minoría, ¿verdad? En ese sentido, obviamente en el 2026 se esperaría que esto sería que favorecieran al Partido Demócrata. Históricamente ese ha sido el caso. En este caso quizás esto se puede acentuar aún más, ¿verdad? Como fue en el 2018 en la presidencia de Trump. Como fue en el 2010 en la presidencia de Obama, ¿verdad? Donde se perdieron un gran número de asientos en el partido que estaba en la Casa Blanca. Y esto precisamente, esto se puede dar, ¿verdad? En gran medida, por ejemplo, por la presión inflacionaria que va a generar muchas de las políticas de comercio exterior que está implementando Trump. En este sentido, los aranceles, hay que decirlo, un arancel de 25% para los productos que provienen de México y de Canadá, especialmente, por ejemplo, en el área energética, como es los productos de Canadá, en el área agrícola, como son los productos de México. Además, súmele los aranceles que le ha puesto ya a China. Y entonces, cuando ¿verdad? Esta guerra
de Comercio Exterior se da ¿verdad? El tira y encoge de los aranceles, pues precisamente genera una cláusula, ¿verdad? Una presión inflacionaria. Y no solo eso, hay que decirlo, el día de ayer, por ejemplo, el S&P, que es uno de los índices, ¿verdad? De la bolsa, del mercado bursátil, ya perdió más de 3.4 trillones de dólares en un día. O sea que básicamente limpió todas las ganancias que habían tenido desde noviembre, desde la elección, y con esto básicamente mandan el mercado. Nada más el mercado manda un mensaje fuerte a la administración Trump acerca de cómo está percibiendo sus medidas económicas. Hablando de economía, Luis, aprovecho para preguntarte, ¿no es acertado querer traer a los inversionistas? ¿No es acertado querer traer la potencial creación de nuevos empleos con la generación de mano de obra de estas empresas que por el efecto globalizador se han marchado del país buscando quizás también la eficiencia de sus recursos, de sus inversiones en otras naciones donde también hay mucha precisión por esa mano de obra de otros continentes incluso? Es que hay varios puntos en ese sentido. Yo creo que, ¿verdad? En ese sentido, David Ricardo, que es básicamente el padre del comercio exterior, ¿verdad? Hay ventajas competitivas que ciertos mercados tienen. Sí, en la manera populista hay que hablar y hay que decir de que hay que traer los trabajos y todo eso. Pero a la larga, cuando aquí, por ejemplo, en el estado de Nueva York, estás pagando alrededor de $17.50 la hora, muchas veces es lo mínimo que estás pagando, y lo estás compitiendo, por ejemplo, eso, ¿verdad? Traducirlo a lo menos que puedes pagar en Asia del Sur, ¿verdad? Para producir una camiseta, es bastante difícil argumentarle precisamente al empresariado que tú vas a estar mejor produciendo aquí en Estados Unidos con los costos de energía altos, con los costos de producción altos y todo eso. Entonces, básicamente, vaya, es una cuestión de mercado, es una cuestión de decisión de dónde producís más barato. Y eso es básicamente lo que va buscando al final el empresariado, va buscando el margen. Entonces, en ese sentido, por más que te quieras, ¿verdad? Castigar a las compañías por estar afuera, no, eso no va a pasar de la noche a la mañana. Una producción, una planta de producción no se construye en 3 meses, 4 meses. El dolor que va a pasar el electorado para poder hacer una transferencia o una reversión del proceso económico que hemos venido sufriendo hay que decirlo, desde los 80, ¿verdad? Es casi imposible. Y en ese sentido, y si lo ves con los números, ¿verdad? Es casi, ¿verdad? Básicamente no lo puedes competir. Es una cuestión que es simplemente matemáticas, es simplemente economía, y a la larga esto es lo que precisamente está, ¿verdad? Trump, de una manera populista, quiere hacer creer a la gente que puede volver a hacer eso. En estos momentos hay mucha atención sobre lo que pueda generarse en materia de decisiones federales. Luis, te pregunto, hay una lista de decenas de decretos que han sido firmados desde que el presidente Donald Trump, desde el primer día, comenzó a hacer la rúbrica desde el despacho Oval y ejercer este tipo de decisiones por vía ejecutiva. ¿Se atreverá? ¿Consideras tú, es probable que exista la posibilidad de una eventual enmienda en la Constitución para facilitar una reelección? Actualmente, la reelección de Donald Trump es imposible, puesto que no se cumple con lo que está escrito en la Constitución de Estados Unidos. Definitivamente, esto es básicamente, habría que hacer una enmienda constitucional, ¿verdad? La cual requiere 2/3 de aprobación, no solo de la Cámara Federales, ¿verdad? De las 2 cámaras federales, sino también de los estados. Y en ese sentido es imposible. Esto es similar, por ejemplo, al caso que tenés, por ejemplo, con el nacimiento de Estados Unidos de personas con estatus no regular, ¿verdad? Que básicamente cuando nacen aquí en Estados Unidos ya son ciudadanos. Entonces, esta es parte de la enmienda 14. Para enmendar esa enmienda, tenés que hacer todo un referendo, tenés que hacer todo un proceso constitucional. Y esto es precisamente parte del problema. El problema es que Trump ha tratado, a pesar que tiene la mayoría en el Congreso, a pesar que tiene la mayoría en el Senado, él ha básicamente gobernado por edicto.
¿verdad? Como si fuera emperador. Y entonces, en este sentido, hay un Estado de Derecho en Estados Unidos que debe ser respetado, que se respeta y que es básicamente parte de por qué Estados Unidos ha sido el faro de la democracia en el mundo y por qué Estados Unidos ha tenido la moral para señalar muchas veces en otras partes del mundo precisamente el irrespeto al Estado de Derecho. Entonces, de esta manera, creo que Estados Unidos pierde mucho, autoridad moral, y no solo eso, pero también es básicamente, ¿verdad?, un irrespeto a la Constitución. Y esto es lo que precisamente lo que se critica al final del día. No es tanto el cambio, que no, la gente votó por un cambio, eso hay que aceptarlo. Lo que se critica es en la forma que se hace. No se puede, tenés que seguir un proceso legislativo como el que está. Si tú has creado, por ejemplo, el USAID, ¿verdad?, a través de un proceso legislativo, entonces tenés que desmantelarlo a través de un proceso legislativo. Y si tenés la mayoría en el Congreso, ¿por qué simplemente no avanzar una pieza de legislación que haga eso? Ponerlo a debatir. Entonces, pero Trump lo toma de una manera muy fácil, trata de firmar algo y con el papel ya firmado cree que puede implementar ese deseo que tiene. Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por prepararnos a lo que vamos a ser testigos en el día de hoy. Vamos a estar atentos a lo que ha sido esta reflexión sobre sus sugerencias y de seguro que en una próxima oportunidad nos volveremos a conectar. Un gran abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Seguro que sí. Conversábamos con Luis Montes. Él es analista político demócrata. Estaba conectado desde la Gran Manzana, desde Nueva York, de cara a lo que en tan solo horas el país va a ser testigo, y es este discurso, el discurso en conjunto del presidente Trump en el Congreso para reflexionar, para dirigir cuáles van a ser las inclinaciones de su mandato. No es el discurso del Estado de la Unión, es su primera aparición en el Congreso en su segundo mandato.